Mi nombre es Carlos Esteban Briceño Anchicoque y el día de hoy les voy a hablar sobre la corriente eléctrica. ¿Qué es la corriente eléctrica? Bueno, la corriente eléctrica es el flujo neto de una carga eléctrica que circula de forma ordenada por un medio material conductor. Dicho medio material puede ser sólido, líquido o gaseoso, y las cargas son transportadas por el movimiento de electrones o iones. Más concretamente, en los sólidos se mueven los electrones, en los líquidos se mueven los iones y en los gases los iones o electrones. La corriente eléctrica es el flujo de electrones entre dos puntos de un conductor que se encuentran a distinto potencial eléctrico. Los electrones se mueven desde zonas de menor potencial eléctrico a mayor potencial eléctrico. A medida que los electrones se desplazan, el potencial en ambas zonas tiende a igualarse y poco a poco el movimiento de los electrones se detiene. Por esta razón, si deseamos mantener una corriente eléctrica constante, es necesario hacer uso de un dispositivo que permita una diferencia de potencial o tensión constante denominado generador de corriente. En la siguiente imagen podemos observar la diferencia de potencial. Cuando los extremos de un conductor el potencial eléctrico es distinto, o lo que es lo mismo, existe una diferencia de potencial o tensión. Los electrones se desplazarán de las zonas de menor potencial a las de mayor potencial. Tipos de corriente eléctrica. Dependiendo de la temporalidad del sentido de la corriente eléctrica, podemos distinguir dos tipos. La corriente continua, que es el flujo de electrones que se produce siempre en el mismo sentido, como podemos ver en el primer gráfico. ¿Sí? Es una línea recta, ya que siempre en el mismo sentido. La corriente alterna, el sentido de circulación de los electrones cambia de forma periódica, como lo podemos observar en la segunda gráfica. Efectos de la corriente eléctrica. De forma general, la corriente eléctrica produce tres tipos de efectos. Efectos caloríficos: cuando circula una corriente eléctrica por un conductor, este aumenta su temperatura. Este efecto es utilizado en estufas o hornos. Efectos químicos: si la corriente eléctrica circula por un conductor iónico, dicha corriente es capaz de producir un cambio químico en él. Este efecto es utilizado en la electrólisis. Efectos magnéticos: el paso de la corriente eléctrica a través de un conductor crea un campo magnético similar al que produce un imán. Este efecto es el fundamento de motores eléctricos, dispositivos de televisión, radios, amperímetros, entre otros. A continuación les mostraré algunas fórmulas que utilizamos para calcular con la corriente eléctrica. La ley de Ohm, que es donde intensidad es igual a la tensión partida por la resistencia, donde I es la intensidad en amperios y V la tensión en voltios. Cálculo de la potencia, donde P es la potencia en vatios, V es la tensión en voltios y I es la intensidad en amperios. También podemos observar la resistencia de un conductor, donde R es la resistencia en ohmios, P es la resistividad del material, L es la longitud del conductor en metros y S es la sección del conductor en milímetros cuadrados. También podemos observar la conductancia de un conductor. Mide la facilidad que un conductor de determinado material ofrece el paso de la corriente. También la intensidad de corriente eléctrica y el coeficiente de resistividad, donde P es la constante de proporcionalidad, L es la longitud y A es el área. A continuación les mostraré dos ejemplos que aplicaré para calcular la corriente. En el primer ejemplo dice: por la sección transversal de un alambre pasan 10 columpios en 4 segundos. Calculemos la intensidad de la corriente eléctrica. Lo primero que tenemos que hacer es dividir los datos que tenemos. La Q va a ser los 10 columpios, T, que es el tiempo, van a ser los 4 segundos y la I es la intensidad que vamos a calcular. Recordemos la fórmula que ya vimos a continuación. I es igual a Q sobre T, donde, teniendo la información, va a ser 10 columpios sobre 4 segundos. Eso nos va a dar igual a 2,5 amperios, donde este sería la intensidad de la corriente eléctrica. Nuestro siguiente ejercicio dice: un conductor de 50 metros de longitud tiene una resistencia de 10 ohmios y un radio de 1 milímetro. Calcule su coeficiente de resistividad. Lo primero que vamos a hacer es dividir los datos. Longitud va a ser 50 metros, la resistividad 10 ohmios y el radio va a ser de 1 milímetro. Calcularemos el área, que va a ser S igual a pi por r al cuadrado, donde nos dará 3,14 milímetros cuadrados. Luego aplicaremos la fórmula de resistividad, la cual va a ser R igual a P
por L sobre S, donde L va a ser la longitud y S el área que ya hemos calculado. El siguiente resultado será igual a 10 ohmios por 3,14 milímetros cuadrados sobre 50 metros. Este nos dará un resultado de 0,620, el cual es nuestra resistividad. Muchas gracias por su atención prestada. Espero hayan entendido el tema.